Sol, aquí estamos con ustedes para darles muy buena información. Pues Nicole, esta semana vamos a tener muy buena información de moda, pero también de los nuevos avances en cuestión de cirugías estéticas, de cirugías plásticas. Hoy queremos tocar un tema bien interesante, les vamos a hablar de las articulaciones temporomandibulares, que para muchos seguramente no suena conocido, pero que es un trastorno que se está viendo aproximadamente por allí. Eso te iba a decir, Anita, la gente el 70% de la población. No necesariamente en el 70%, porque eso ya es un público demasiado amplio, pero sí la mayoría de las personas pueden padecerla y no darse cuenta, y por eso tenemos un invitado muy especial, y se trata de Darío Salazar. Él es el especialista que nos va a hablar acerca de esto. Él es especialista maxilofacial, también médico de cirugía plástica, estética, reconstructiva, y pues qué rico tenerla acá. Muy buenas tardes. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Bueno, empecemos con el término que incluso Anita y yo estábamos iniciando cuando estábamos leyendo allí. Es bastante difícil, que es ese trastorno temporomandibular. La articulación temporomandibular es aquella articulación que une la mandíbula con el cráneo y hace este movimiento de abrir y cerrar la boca. Sí. Eso es lo que nos permite el movimiento. Sí, en esta parte exactamente hay una articulación que se compone de la parte superior de la mandíbula, el cráneo y un cóndilo, un menisco que se encuentra allí. Bueno, aquí ya estaríamos hablando de la parte de un trastorno que puede llegar a sufrir la población. Nosotros estábamos diciendo que de pronto este trastorno no es tan conocido, pero porque ahora que estaba dando esta cifra con el 70%, pero Nicole decía que de pronto ya estamos exagerando un poco en la cifra, ¿de verdad es muy común que las personas presenten este trastorno? Es bastante común. Los síntomas pueden iniciar muy leves y el paciente consulta cuando ya los síntomas son bastante notorios. Presenta dolor en esta zona, presenta limitación al abrir la boca, puede presentar limitación inclusive al comer, puede presentar ruidos articulares, y cuando ya el problema está bastante avanzado es cuando el paciente consulta. Pero se habla que más o menos de las consultas de cirugía maxilofacial, aproximadamente 5 o tal vez 6 son relacionadas con algún tipo de trastorno de esta articulación. Darío, cuando tú hablas de que hay ciertos sonidos, hay algo muy común cuando uno abre la boca o cuando incluso va a comer, que uno siente que se le desencaja la mandíbula y que incluso traquea. ¿Esto podría ser un síntoma de este trastorno? Sí, exactamente, ese es uno de los signos. Eso se llama una luxación, o que la mandíbula se sale de su posición normal y produce ese tipo de chasquido, dolor o movimiento anormal. Bueno, doctor, esto es un tema bien interesante que hay que tocar. Ya hablamos de los síntomas, pero también hay que hablar de la parte de las alternativas en cirugía para prevenir o para curar este trastorno. La mayoría de los pacientes se les hace inicialmente un tratamiento médico que consiste en analgésicos, fisioterapia, droga para el dolor, algún tipo de placas miorrelajantes o placas dentro de la boca para que la articulación descanse. Pero definitivamente cuando el paciente ya no soporta el dolor, cuando la limitación es bastante grande, es un paciente que es candidato a cirugía. Dentro de las técnicas quirúrgicas existen cicatrices por delante de la oreja, que es tal vez la más usada. El problema que tiene es que es una cicatriz visible y en muchos de los casos puede dar hasta en el 30% de los casos una parálisis del nervio facial. Es demasiado delicado. Bastante, porque el nervio facial es el que produce la mímica de la cara, o sea, es el que permite que tú tengas movimientos en tu rostro. Entonces, ¿qué pasa? Esta técnica que estamos abordando en un estudio que se hizo en el Hospital San José en Bogotá, lo que trata es que hay una técnica retroauricular, o sea, que la cicatriz va por detrás de la oreja, que un profesor mío, el doctor René Pedraza y yo, hicimos la publicación y dio muy buenos resultados. Las ventajas son, primero, que la cicatriz es prácticamente invisible. Cuando hay este abordaje, existe hasta en un 30% de los casos lesión del nervio facial, que es el que permite la mímica de la cara. La cicatriz queda una parte visible que es delante de la oreja. La cicatriz puede llegar a notarse, puede engrosarse un poco o puede quedar defectuosa. Y en ocasiones la cirugía puede verse limitada o no se puede hacer tanto en la cirugía por temor a lesionar este nervio.
Doctor Darío, tú nos has dicho ya los síntomas que son allí un signo de alarma para uno de pronto estar padeciendo este trastorno, pero ¿cuándo definitivamente? Porque lastimosamente los colombianos somos muy dejados, siempre esperamos a que la situación avance mucho para ir a donde el médico. ¿Con cuál síntoma que uno perciba allí en su mandíbula de decir definitivamente tiene que ir donde el médico porque tal vez ese problema está muy avanzado? Dolor al abrir la boca. ¿Sí? Limitación para comer. Ruidos articulares, o en que una ocasión en la cual su mandíbula sienta que se quede bloqueada o trabada y no pueda continuar su movimiento normal. En ese momento es prudente consultar para no dejar avanzar el problema. Además que suena bastante doloroso, Anita. Yo no imagino que abra y que me quede allí la mandíbula trocada. Ay, rápidamente, doctor, y para ir ya finalizando este tema de los trastornos temporomandibulares, hablemos de los cuidados, ya para ir finalizando, los cuidados que hay que tener precisamente en el momento en que yo me doy cuenta que tengo este trastorno. Primero, acudir a un especialista, Ajá. obviamente. Él le dará unas recomendaciones acerca de dieta, medicamentos, placas, un seguimiento en el tiempo, y si el candidato, el paciente, persiste con los síntomas, puede ser candidato a un procedimiento quirúrgico o una cirugía de articulación temporomandibular. Doctor Darío Salazar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por mantenernos actualizados, no solamente en estética, sino en este tema tan importante como es la salud y este trastorno que un poco sabíamos de qué se trataba. Muchísimas gracias y mucha suerte y que se goce este Cali Expo Show. Lo mismo para ustedes.